Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. A las 1:30 y a las 12 de la noche la repetición de la entrega del mediodía por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Bueno, desde hace unos días anunciamos que en el día de hoy iba a estar con nosotros el querido amigo Freddy Ángel Castro. Distinguido académico. Distinguido académico. Distinguido académico de altas credenciales. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así es. Y, por supuesto, que debe ser el próximo decano. Aquí tiene él bueno, no es la plataforma, vamos a decir su programa de gobierno. Esto es el currículum. Aquí es donde está realmente su hoja de vida profesional, y realmente esto pesa tanto que uno no puede comenzar a enumerarlo, pero por ese peso representa el peso específico que él tiene. Mira, le vamos a obsequiar un eslogan de campaña con Sondeo, académico de peso para una universidad que debe pensar su futuro. Mira qué bien. Sí. Lo regalamos como Sondeo, estamos con él. Así es, así es. Bueno, para nosotros es nuestro próximo decano para el periodo 2018-2022. Así es que, politólogo, vamos a hablar, los politólogos deben hablar de política, no deben hablar de agricultura, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos con él a que nos aclare un poco el panorama. Si es que está confundido o somos nosotros los que estamos confundidos, que nos aclare un poco o nos ayude a ver las cosas mejor. No es que él sea un clarividente, pero como politólogo puede, como diría el doctor Peña Gómez en política, ver el bulto antes de llegar a la curva. Esa es la especialidad de los que tienen la visión bien clara para poder anticipar los acontecimientos. Hay algunos que no tienen los pies en la tierra y ven lo que ven siempre las cosas enmarañadas y no alcanzan a ver ni siquiera, aunque sea la mitad del bosque. El bosque puede estar muy espeso, pero hay que tener la visión bien aguda para uno. Pues a veces no ven las piedras en las que van a chocar próximamente. Así es. Freddy, bienvenido al programa. Este es tu programa. Gracias por la invitación. Encantadísimo de estar de nuevo aquí con ustedes, entre amigos. Así es. Y para nosotros tenerte, que hacía unas cuantas semanas que estábamos detrás de ti, pero por los compromisos, los muchos compromisos, y ahora en campaña también. Porque ahora para todo hay que hacer campaña. Así es. Porque uno no puede dormirse, porque el que se duerme se lo lleva a la corriente. Freddy, ¿podemos hablar de los liderazgos, de la falta de liderazgo? ¿O hay liderazgos realmente, sobre todo liderazgos jóvenes o liderazgos fuertes, liderazgos emergentes, o eso último, eso último es un invento? Los liderazgos, yo creo que para que ya tenga la categoría de liderazgo debe tener cierta consistencia, cierta experiencia. Se me ocurre a mí, no sé. Mira, en la República Dominicana nosotros estamos transitando la segunda gran etapa del liderazgo político en la República Dominicana. Recordemos pues que este liderazgo que tenemos hoy en día es un liderazgo de los últimos 20 años que hizo la transición, que relevó al gran liderazgo tradicional, fuerte, un liderazgo histórico realmente a estudiar en términos de lo que fueron el impacto y el control de sus ideas. Ya este segundo liderazgo que se construye y que está dirigiendo la nación dominicana, porque hay que decirlo así, es un liderazgo que obviamente está más conectado con una posmodernidad, con una realidad nacional e internacional, de la cual ellos muchas veces son actores importantes y fundamentales. Por lo tanto, ese primer liderazgo que se construyó
donde está el presidente Leonel Fernández, Danilo Medina, el propio Hipólito Mejía, que es parte de ese liderazgo, de esa camada que vino posteriormente a la desaparición de esos líderes. Es un liderazgo que tiene fortaleza y se mantiene. La diferencia entre unos y otros, por ejemplo, todos son profesionales, pero parecería que en unos no hay la consistencia, porque para esa consistencia debe haber una formación intelectual profesional, intelectual, para poder sostener las ideas o promover ideas. Sí. Hay dos tipos de liderazgos ahí que se ven bien bastante claros y conectan un poco, pero diferenciado. El caso de Hipólito y Leonel son dos liderazgos carismáticos. O sea, el presidente Leonel Fernández, donde llega, llama la atención, la gente se para, lo saluda. Eso también. Lo mismo Hipólito. Claro, con Hipólito ocurre entonces que ese liderazgo... Que llama la atención, se hacen notar hasta de sus enemigos. Sí, es natural, o sea, sus enemigos. A unos y otros. Sí, los enemigos. Y a esos enemigos se puede decir que producto de ese liderazgo los neutraliza, porque el que ve a Leonel o el que ve a Hipólito se encuentra con uno de ellos, no es capaz de darle un pellizco. No, y sino de lo contrario, lo saluda. Además lo saluda, puede no comulgar con sus ideas, pero le tiene cierto respeto. Exacto. Y se maneja. Claro, ya estos dos liderazgos, cuando pasan a un nivel de interpretación de realidad del mundo, ya desconectan. O sea, una cosa es un Leonel Fernández trabajando toda una agenda nacional e internacional, y una cosa es el presidente Hipólito Mejía trabajando una agenda más local y más sectorial. Y más cherchosa. Más sectorial. Pero eso es parte del todo de nosotros, claro. Porque aquí tampoco... Tú no puedes llegar a los sitios y levantar una bandera totalmente neutral. La gente también eso conecta con la popularidad nacional. Hay una cosa que a mí me llama la atención. O sea, yo nunca he visto tantos atributos positivos para el liderazgo de Hipólito Mejía. El equivalente de Hipólito Mejía en la vida latinoamericana es Adalá Bucaram. Incluso hicieron declaraciones parecidas. Si Hipólito Mejía no cantó rap, que sí lo hizo Adalá Bucaram, es porque no tiene muchas cualidades artísticas. Hasta no baila muy bien, aunque él dice que sí. ¿Cómo Adalá Bucaram acabó siendo un marginal de la política en Quito después de un año bueno, hasta fue destituido por insanidad mental? Pero en cambio, pese a la crítica, ya que en un momento se dijo que era mejor votar por el diablo y no por Hipólito, Hipólito sí sigue teniendo vigencia en la República Dominicana. Primero, recuérdate la naturaleza sociocultural de los pueblos. ¿Y competencia de los dominicanos o competencia de Hipólito? Él tiene habilidades. Es que él tiene, óyeme bien, él tiene unas habilidades naturales que te conecta. Claro. Entonces, guardando la distancia, él también tiene algunos patrones políticos y culturales que son en el pueblo dominicano muy importantes. El respeto al culto a la familia. Claro. Él respeta eso. Él tiene un respeto al culto a la familia, a todo ese ceremonial. Y le da seguimiento. A los nietos. Ahí hay una parte que es diferente. Y también tiene otra parte que hay que prestarle atención, y es que de alguna manera él conecta con ese lenguaje campesino, es decir, ese lenguaje coloquial de sectores populares que tienen el pueblo dominicano, porque nosotros tenemos que tener cuidado con interpretar que la realidad subir demasiado es la realidad nacional. Por ejemplo, los otros días yo venía en el vehículo mío y encuentro unos merengues ripiados y me quedo. Pero ¿tú sabes quién era que lo tenía? Nada más y nada menos, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. ¿Tú sabes por qué el crimen? Porque entre las 4 y las 5 de la tarde, los guardias del campo están llegando a su casa y oyen ese tipo de mensajes. Es decir, pero no guardias del campo, yo soy cibaeño. En el Cibao se baila merengue ripiado. Sí, se baila y merengue liniero. Y los grupos de música tienen desde Fefita la Grande hasta el Prodigio. El Prodigio. Guisan muy bien. Sí, son muy llenos. Muy populares. Pero tú tienes otros liderazgos entonces que no son así. Tú tienes el liderazgo, por ejemplo, de
de Danilo Medina, que es un liderazgo más sosegado, un hombre más pragmático, un hombre que no le gusta el discurso, la línea discursiva, ni tampoco la línea destemplada del discurso político. En cambio, ya el liderazgo que viene posteriormente, que es un liderazgo que muchas veces le dicen emergente, pero es un liderazgo que ha estado ahí. El caso, por ejemplo, de Pelegrín Castillo es un liderazgo más sobrio, más temático, con una agenda política muy temática relacionada a toda la seguridad nacional, la seguridad ambiental, el tema migratorio. Que son temas fundamentales, pero parecería como que eso no vende tanto, porque yo no sé por qué. Las cosas fundamentales como es la nacionalidad, el tema migratorio, esos temas no moviliza. Son fundamentales, como que eso yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con qué es que hay que inyectarle eso, insuflarle eso a los dominicanos? Porque esos son temas fundamentales, sí. y no se le está prestando. Lo que pasa es que esos temas tú tienes que conectarlos con otra realidad, que es la realidad económica del país. Y tú tienes acompañarlo esos temas. Y tú tienes que también conectarlo con una agenda política. Es decir, o tú activa políticamente de forma tal que tú tienes un contacto permanente con la ciudadanía, no solamente a través de los medios electrónicos, sino el descenso a las visitas y los barrios, o entonces tú te quedas en ese discurso muy reduccionista. Ese discurso es un discurso que necesita una amplitud de mira. Es un discurso que tiene que ir a la economía dominicana, por ejemplo. O es un discurso que tiene que entrar a la salud o que tiene que entrar a la educación. A los hogares. O sea, es un discurso más... A la realidad de los hogares. De la realidad dominicana, correcto. Pero fíjate, Luis empezó la entrevista planteando del liderazgo establecido. Y estamos hablando de un liderazgo establecido. El más joven es Luis Abinader. Y ya viene con una brega que desde ser candidato vicepresidencial hasta su campaña anterior. Hay liderazgos que se califican de emergentes, que no emergen. Por ejemplo, el concepto de proyección, que lo usan mucho los psicólogos sociales, atribuirle a otro condiciones que son tuyas. Recientemente, Guillermo Moreno escribió un artículo hablando de Danilo y su laberinto, parafraseando a García Márquez. Según él, Danilo está metido en un laberinto. Y yo me preguntaba si no es Guillermo Moreno. Sí, porque un laberinto después que tú has llegado al poder y tienes 2 periodos. Sí, entonces Guillermo Moreno en la campaña del 2012-2016 se presentaba como un político con posibilidades emergentes. Tuvo un pobre desempeño. Muy pobre. Que fue menor todavía en la campaña recién pasada. Y todavía dice que es emergente y es otro el que está metido en un laberinto y no él. ¿A qué esto atribuye esa imposibilidad que tienen líderes que en un momento fueron proyectados con mucha potencialidad? Líderes no, dirigentes, pues es que no han llegado a la categoría de líderes. No, exacto. No se han constituido como líderes, son políticos. Exacto. Pero también... Eso mismo de atribuirle a otro la incompetencia de ellos, no es una falencia grande. Claro, una falencia conceptual bastante grande. Primero porque tú no puedes situar a un presidente gobernante, un presidente que ha sido exitoso en 2 periodos, con una mayoría significativa, establecer entonces que no tiene un apoyo popular o que está caminando hacia el derricadero. Eso no es. Lo que sí hay que hacer, y debería hacerse el de la debida mea culpa, del por qué ese partido no es capaz no solamente de generar crecimiento, sino que redujo su votación. Exactamente. Errores importantísimos. O porque esos grupos y esos dirigentes no tuvieron la capacidad de estructurar un proyecto de gobierno, un proyecto electoral, e ir todos juntos. Entonces, inmediatamente termina el proceso, comienzan todos a atacar y se juntan para atacar. Pero no para concertar. Pero no para concertar, ni para aglutinar votos. Para construir votos. Por ejemplo, ni para hacer una propuesta viable. Una cuestión tan simple como la nominación de la candidatura senatorial, que tuvo que descansar en su propia esposa. Eso no es un modelo de construcción política. No, o sea, tendrían que potencializarse otros tipos de cuadros. O como le dijo ya el fallecido Atoy de Cans, júntense todos, que yo no aspiro y yo lo apoyo. Entonces no fueron capaces ni siquiera de eso. Está el caso de Minú, que bien pudo haber asumido una candidatura, por ejemplo, vicepresidencial con él,
y trabajar un escenario de proyección de una tercera vía. Pero lo primero que ella anticipó fue que ella no aspiraba a ser candidata a vicepresidente con Moreno. Y yo, mira, bueno, porque yo tampoco he pensado que ella sea, oye eso. Entonces, sí, porque se lo dijo público. Sí, egos inflados. Egos inflados de una descortesía pública. Eso es algo que un candidato no lo plantea públicamente. Claro. Y no se refiere cuando tú estés en el mismo plano, en el mismo sector de la construcción política. Claro. Eso es así. Pero cerrando más o menos esta idea de los liderazgos en la República Dominicana, a mí me luce que son liderazgos sólidos, sobre todo establecidos. Ese liderazgo que hizo la transición es un liderazgo que está. Hay liderazgo emergente. Antes de los emergentes, yo quisiera que me puntualizara un poquito para que después no vayamos a la pausa. Por ejemplo, el liderazgo de Danilo Medina. Recordemos, Danilo Medina es un trabajador político. Yo diría que incluso en su primera etapa un trabajador callado. Él fue construyendo su proyecto pieza por pieza. En un momento se tuvo que dar un rebalón y tuvo que aguantarse, se retiró y bueno, y esperó su tiempo. Pero Danilo Medina, tú recuerdas que de lo menos que se decía era que no tenía el ángel. Él tiene mucha gente, tiene alguna simpatía, pero no tiene el ángel, no tiene ángel. Y resulta que ahora le sobra. Entonces, o sea, hasta dónde el poder, o sea, él supo construir un proyecto y agenciarse una serie de colaboradores y conjuntamente con esa gente construyó su proyecto y se fue ensanchando en la medida en que iba para el poder y que llegó al poder y que repitió en el poder. Pero, ¿por qué esa parte de que no tiene ángel, no tiene carisma? Entonces yo insisto, ahora le sobra. ¿Es el poder el que da el carisma en esos casos? No, yo creo que cuando hablamos de carisma, tenemos siempre que estar referenciado al concepto del líder carismático de Max Weber, que es una referencia. Danilo mantiene su estilo. Un estilo. Claro, es ahora un hombre con poder y el poder traduce poder simpatía. Alimenta, dijo Julio Andreotti, sí. Y ese sí sabía lo que decía. Sí, el poder alimenta, el poder fortalece, pero Danilo es un trabajador político, o sea, un trabajador cercano. Danilo tiene el estilo que utilizó, por ejemplo, Balaguer, que era un hombre que todos los jueves, no le llamaba visita sorpresa, pero todos los jueves iba a las provincias del país e inauguraba cualquier obra. Eso es lo que está haciendo Danilo, ese es el modelo. Lázaro Domingo, la sociedad cambió, se trabaja muy duro los jueves todavía ya en el campo, pero eso es Danilo. Entonces, es un hombre que está en el poder y el poder también amplía la posibilidad de pacto y de negociaciones. Bien, vamos a la pausa. De allá para acá vamos a meternos en otros terrenos. No tienen que ser terrenos sinuosos ni cenagosos, pero vamos a ver a dónde salimos, por dónde nos metemos y a dónde salimos. Vamos allá y volvemos con Freddy Ángel Castro, politólogo, nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia.
permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con tu café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, seguimos con nuestro querido amigo Freddy Ángel Castro, aspirante a decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas, Jurídicas y Políticas de la UAS. Es vicedecano en la actualidad. Y realmente él tiene un buen posicionamiento, tiene un buen perfil, ya lo hemos dicho aquí. Y tiene el conocimiento, el compromiso y el conocimiento. Así es, para realmente consolidar esa unidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero mientras tanto nosotros lo aprovechamos como politólogos, lo que él llega después a lo mejor va a tener más responsabilidades y menos tiempo. Mientras tanto, damos un vistazo por la realidad política, viendo las cosas ya más que en retrospectiva, viéndolas en perspectiva. ¿Cómo se ven mirando las cosas hacia adelante? Los partidos, aquí no hay una crisis de partidos, aquí hay problemas en los partidos y hay ventorrillos, pero realmente el problema que tienen los partidos ahora es que, particularmente la sociedad civil, que se ha aprovechado mucho de los partidos y que no se encarga de formar un partido para que tome sus decisiones desde oferte una plataforma, un programa de gobierno y la gente pueda votar por eso y entonces ellos aplicar esas políticas que ellos le vienen recomendando todos los días a los gobiernos. Entonces se dedican a desacreditar a los gobiernos, a descalificar a los gobiernos, a decirle a los gobiernos lo que deben hacer.
Y en definitiva, son los gobiernos o son los partidos los que ofertan al electorado sus programas de gobierno. Y el pueblo vota por eso. Entonces después desde temprano vienen las descalificaciones. Y poquito a poquito, como así se va cincelando una piedra, una roca, así mismo se va desmejorando la imagen de los gobiernos. Y la gente muchas veces se cree que las cosas es como lo están diciendo los otros. Sí. Pero esa es muchas veces el trabajo de algunos grupos de sociedad civil que han caído en el gancho, lo decía Amadeo Lorenzo Ramírez ayer, decía que los partidos han caído en el gancho de meterse, por ejemplo, en el tema de la Marcha Verde, queriendo darse un baño de pueblo, juntarse con la gente que ellos no pueden juntar. Pero resulta que esa gente es al cuello que le está tirando a los partidos. Sí. Y bueno, tienen alguna gente que coordina algunas cosas, que dirigen algunas cosas, pero no tienen un líder. La Marcha Verde tiene el gran problema de que no tiene un partido ni tiene un líder. Entonces, sobre esa base, no va a poder ir a elecciones. Va a tener que aportarle los votos a quien ellos entiendan. Y como hay tantos aspirantes, a lo mejor esos verdes terminan disgregados. Yo no sé, un puñito de verde irá para aquí, un puñito de verde para allí. Y bueno, no sé qué cosa puede pasar. ¿Cómo ves? No voy a decir el futuro, pero o las posibilidades políticas del sector de ese movimiento, de esa corriente verde. Ayer se hizo una encuesta en el Caribe, no sé si viste el resultado, que decía que si se fortalecía la Marcha Verde o si no. Eso está en el Caribe de ayer. Si se debilitaba la marcha. Si se debilitaba o no. El 80% decía que sí, que se debilita, se ha estado debilitando, y el 20% dice que no. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo pienso que el movimiento Marcha Verde, que surgió como movimiento espontáneo, corresponde hoy en día a la categoría de movimientos sociales. Lo que pasa es que esto es una situación inédita en la República Dominicana. No tiene antecedente y por lo tanto ellos mismos tienen la dificultad de darse respuesta desde el propio movimiento hacia la interpretación de la realidad política. No tiene antecedente, pero es una copia. Ha sido una copia de Brasil y de... No, porque en Brasil el movimiento fue muy puntual hacia destituciones puntuales. El caso de Dilma, el caso de Lula. Sí. Recuerda que en Brasil... Sí, pero la situación de allá dio lugar sí, pero que a la iniciativa. En Brasil, quienes inician la acción no es desde la base popular. Quien inicia la acción es el fiscal general de Brasil, que somete e inicia la investigación sobre un caso de corrupción. Y sobre esa parte, los ciudadanos en contra del PT se lanzan a la calle para pedir la destitución de Dilma Rousseff. O sea, es diferente la articulación. PT allá, partido gobernante, masa popular en contra del PT por la destitución. ¿Quiénes inicia? Se inicia desde el Estado. O sea, aquí la investigación no se inició desde el Estado, ni ha salido un partido en contra del otro. O sea, ni ha salido, por ejemplo, no ha salido PRM en contra de PLD. El movimiento aquí tomó una dimensión diferente y por lo tanto hablamos de movimiento social. El movimiento de aquí se parece un poco más al movimiento de los indignados en España, que dio el surgimiento de Podemos. Ahora, ¿qué pasa aquí en este movimiento? De Podemos y Ciudadanos. Y Ciudadanos, ¿qué pasa con este movimiento? Dos extremos en un mismo contexto. Exacto, dos extremos en un mismo contexto. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que sucede es que el movimiento verde no puede convertirse en partido político. ¿Por qué razón? Primero, porque los partidos políticos están así mismo articulados dentro del movimiento verde. Y segundo, el movimiento verde tiene una agenda de tipo limitada, que es la bandera que lo agrupa, contra la impunidad y contra la corrupción. Si se sale de esa bandera, muy probablemente, como tú decías
en el comentario a la pregunta, eso se va a disgregar. ¿Qué es lo que yo creo que ellos podrían hacer? Y si ellos ampliaran el abanico, por ejemplo, asumieran el tema de la nacionalidad, el tema migratorio, ahí voy. La defensa de la dignidad de este país. Si ellos, pero al contrario, ellos tienen agendas que están contrarias a ahí voy. Ellos tendrían proponente y creativamente que levantar un pliego de condiciones de las 10 o 12 necesidades más sentidas y entonces llamar a los partidos políticos que son los actores del sistema y hacerle una propuesta nacional de cara a un pliego de condiciones y de reivindicaciones. Para que algún partido pudiera apoyar eso o inclinarse por eso. No, y negociar también con el gobierno, claro. Porque la agenda Marcha Verde, como dijo el presidente Danilo Medina, no también puede ser, el gobierno tiene interés. No puede ser ni debe ser antigobierno, que ahí es donde yo creo que ha estado el error de ellos. No puede ser antigobierno, tiene que hacer una agenda de nación. Exacto. Entonces, como agenda de nación, tú me incorporas el tema de transparencia, pero incluyeme también el ambiental, claro. O incluyeme el de salud, o incluyeme el migratorio, o incluyeme el educacional. Entonces, cuando tú me haces una agenda y me sienta el liderazgo político y dices, esto es lo que nosotros queremos, sobre esto estamos dispuestos a ayudar y colaborar. A ver quién se compromete con eso. Exacto. Como pasó con el 4%. Con el 4%. Entonces, a partir de ahí, la sociedad mira y la gente descanta. Aquí lo que parece, Freddy, es que se han focalizado, lo han visto en personas. En algún momento se quisieron cebar contra Leonel Fernández. Y creyendo que Leonel era el candidato. Se descuidaron de Danilo y se le metió Danilo. Entonces ahora... No, se descuidaron de Danilo. De Danilo. Y entró Danilo. Pero recuérdate que el Movimiento Verde no estaba en ese momento. El error es imputable al liderazgo político. Tú dices que el Movimiento Verde no estaba. Cuando... Los ramales ya estaban, porque el Movimiento Verde... Es del 22 de enero ahora. 22 de enero. Sí. Pero la primera marcha verde. La primera marcha verde, pero esos verdes están metidos desde los que están aquí, se aparecieron. Se refiere que había varios movimientos. Movimientos sociales, que desembocaron en movimiento verde. Movimiento cívico, pero hay una cosa interesante. En los últimos tiempos ellos han asumido una agenda de desconstrucción, por ejemplo. Desconstrucción. Sí, la marcha no están construyendo, sino destruyendo. En la marcha de Bonao, el cura que leyó, ¿cómo concluyó? A la cárcel Danilo Medina, a la cárcel Leonel Fernández, a la cárcel Hipólito Mejía. O sea, el liderazgo, preso todo el liderazgo. Pero fundamentalista. Víctor Bretón, que es del FAPU, en la marcha última de Moca, antes de la Punta Catalina, también asumió esos mismos términos, que son unos términos de desconstrucción del establecimiento. O sea, tú metes preso al liderazgo entero. No, y entonces, ¿con qué te va a quedar? No, pero también hay otra cosa. Eso, como dice Climent, ese discurso de desconstrucción es un discurso que termina reduciendo el movimiento y aislándolo socialmente. Claro. Porque eso no conecta, eso no conecta con la gobernabilidad. Claro. Eso no conecta con los sectores económicos. Eso no conecta con el clima de negocio y el clima de inversiones. Entonces volvemos al reduccionismo sectorial de los grupos. Sí. Esos son errores. Vuelve a su tamaño. Exacto, vuelve al tamaño. Esos son errores en la construcción política. Lo totalizante es tomar la agenda de nación y hacer la propuesta de modificación. Por ejemplo, el caso relacionado con los partidos políticos. Importante el informe de la Comisión Bicameral que está diciendo que tiene consensuado el proyecto en el 97% del proyecto, eso vaya a comisión y pleno. Entonces, a eso hay que darle seguimiento y calidad a la democracia. Aquellos 3% que falta. Ahí que está. No, pero tú no puedes consensuar todo en un proyecto político de ese tipo, tú no puedes consensuar todo, pero tú, si ha llegado el 97, mejor. ¿Trabajar con eso entonces? Bueno, si el problema es la primaria, yo he dicho, bueno, pero yo planteo una solución diferente tal vez a las primarias, que sea equidistante de los dos puntos de vista que están confrontados. Vámonos con una
primaria abierta conjunta. ¿De quiénes? De los partidos que reciben el financiamiento del 80%. Si no queremos primarias abiertas y muy espaciadas, entonces vamos a poner en el proyecto que de acuerdo al financiamiento que se recibe, en ese financiamiento los partidos van a hacer su primaria, por ejemplo, en octubre todos, los que reciben financiamiento, y los otros quedan libres para hacerla durante los próximos 3 años. ¿Qué va a pasar ahí? Que independientemente en que pudieran ser diferenciadas en términos de semana, todos los partidos van a estar atendiendo a su cartón. Por ejemplo, cuando yo fui como observador internacional a las primarias de la quinta urna con Zelaya, ¿qué era lo que teníamos? Lo que teníamos era como observador que en un liceo, la gente que está en los liceos donde se realizan las votaciones sabe muy bien que en un liceo hay un pabellón al frente del otro. Al frente estaba un partido y al otro estaba el otro. Si aquí no hemos socializado tanto a nivel democrático para que eso no sea posible, pues entonces vamos a separarlo. Y lo otro es el financiamiento y el tope de la campaña. Vamos a hacer la última pausa. De allá para acá, Freddy, vamos a retomar, inclusive vamos al inicio, el tema de los liderazgos. Me interesa ese tema, porque todavía lo tenemos inconcluso, a la luz de algunos ingredientes que han ido apareciendo en el camino. Por ejemplo, los tweets de Gustavo Montalvo, donde hablaba de las nuevas caras, que el PLD debe plantearse la presentación de nuevas caras. Una declaración del influyente ministro de Obras Públicas, donde decía que el PLD debe concentrarse en terminar una buena obra de gobierno. Entonces yo creo, le escribí algunas líneas para mañana, ya eso me pasó, va a ser para el sábado ahora. Algunas líneas donde yo creo que los que tienen que concentrarse en trabajar son los funcionarios y el partido hacer sus tareas de partido. Y bueno, la afinidad, partido-gobierno, entonces, y la buena obra de gobierno, eso da lugar a que el partido se mantenga en el poder. Entonces yo trabajo el tema por ahí. Es que ese es un dilema que ningún partido ha podido resolver. Gente en el gobierno y quienes dirigen el gobierno y quienes dirigen el partido. Los que dirigen el gobierno quieren dirigir el partido. Claro. Y entonces ahí están los problemas. Entonces yo quisiera que nos metiéramos en ese tema para ver hasta dónde una nueva cara, por bonita que sea la cara, si no es sobre la base de construir un liderazgo que no se construye de la noche a la mañana, ni siquiera en los 3 años que faltan, entonces olvídese que las caras nuevas, a menos que no sean empujadas por caras un poco más adultas o adustas, no es verdad que va a tener espacio. Digo yo, vamos allá a la pausa y de allá para acá Freddy Castro nos va a poner los puntos sobre la silla. Vamos allá. ¿De dónde salió ese Pedro? Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas,
van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La inquietud, la interrogante cuando fuimos a la pausa, Freddy, ¿hay espacio para las caras nuevas? ¿Se puede construir un liderazgo de la noche a la mañana? ¿O están soñando los que creen que pueden parar a las caras más, yo no voy a decir caras viejas, a las caras más... A los establecidos. Establecidas, ya. Sí. Mira, figuras que ya están establecidas. El asunto de los liderazgos es algo que no se construye realmente de la noche a la mañana. O sea, ni se endosa tampoco. No, tampoco. Es un asunto que tiene que ver primero con la definición de una vida en todos los espacios de la sociedad. Así como hay un liderazgo militar, un liderazgo económico, académico, también está el liderazgo político. Por lo tanto, eso de pretender echar a un lado ese liderazgo, primero es un error de cualquier partido político. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es evidente que ahí hay dos fuertes liderazgos que cohabitan. O sea, el liderazgo cohabitan y que se necesitan, y que su clave de oro, su regla de oro ha estado en la unidad. La cohabitación, o sea, son liderazgos que se necesitan porque los liderazgos fuertes se articulan en ese tipo de relación de poder y contrapoder de forma tal que permite conducir a un partido político a un éxito posible. Cuando los liderazgos no cohabitan y se plantean en una contraposición de antagonismo irreconciliable, pasa lo que le pasó al PRD. Claro, más nunca ha vuelto al poder. Se fue del escenario político. Se sacó del poder, sí, se privó de volver al poder. Entonces, en estos escenarios de la construcción de los liderazgos no es fácil, porque tiene que ver también no solamente con que a ti te propongan, sino con que tú tengas un nivel de destrezas, de capacidades, de herramientas políticas que te permitan conectar. Primero, la personalidad misma tuya, o sea, cómo tú manejas la posibilidad, cómo tú manejas las relaciones de tacto, cómo tú manejas la prudencia, cómo tú dispensas el trato aún hacia los propios contrarios. Cómo tú amarras o sueltas nudos tú. Exacto, tú personalmente. O sea, esas son cualidades que se le atribuyen directamente al líder. Muchos andan diciendo, no, que hay que darle paso a liderazgos jóvenes. Bueno, pero es que la condición no se abre paso, no se le da paso, se abre paso. Es que la condición del líder joven o viejo no va a depender de la persona, va a depender de las cualidades de esa persona que en un momento determinado entonces trasciende el escenario político. Por ejemplo, aprovecha las circunstancias. Por ejemplo, el caso de Barack Obama. Claro. Un liderazgo joven contra un liderazgo de establishment, que fue el caso de Hillary Clinton, la derrota en la primaria y da la sorpresa del primer presidente negro en Estados Unidos. Es una expresión del liderazgo joven, del liderazgo capacitado, del liderazgo competitivo. Pero yo le he dicho... que allá en los Estados Unidos hay que entender que Obama cumplió
la línea de desarrollo. Claro. Él fue funcionario menor, senador del Estado. Sí. O sea, tú no fue que saltó a... No. En el caso... Además, estructuró un discurso, manejó un discurso. El sentido de la coyuntura. De la coyuntura, la pertenencia. Muchos que conocemos y sabemos del caso de Barack Obama, que se llama Barack Obama, una campaña perfecta. Sí. O sea, ahí no hubo un solo error para montar a Barack Obama. Pero volviendo a todo... Y que tuvo que romper paradigma, tuvo que realmente romper corozo. Por un presidente negro y por demás que no era netamente de origen americano. No, y que inclusive le quisieron endorsar el histórico de sus antecedentes familiares. Exacto. Pero volviendo a todos los liderazgos, mira, yo pienso que a lo que tenemos que apostar es cuándo esos liderazgos están maduros. Porque, por ejemplo, el caso de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping inicia la reforma política en China y económica a los 78 años. 78, sí. A los 78 años te inicia Deng Xiaoping la reforma política. Entonces, una renovación. O sea, que un viejo puede ser un reformador, un transformador. Pero yo quiero aclarar el concepto de viejo. Sí. Un señor avanzado en la edad con un pensamiento moderno puede ser un transformador. Claro. Escúchame, una nota que en esa nomenclatura del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping era de los pocos, de los viejos comunistas que había ido a estudiar a Francia. Claro. Tenía una visión cosmopolita porque Mao Zedong solamente salió un par de veces de Francia, de China, muy pocas veces y por poco tiempo. Era un chino... Era un chino achinado de pura cepa, como los chinos de Bonao. Exacto. Que son los únicos chinos que están en Bonao. Sí. Entonces eso es así, esa parte es así. Por lo tanto, a mí eso de construir nuevo liderazgo artificialmente me parece que no es cuando dices que es los dos liderazgos que cohabitan en el PLD, Danilo y Leonel, el de Danilo y el de Leonel. Yo siempre he escrito eso, que uno y otro se complementan, se necesitan, se ayudan o se desayudan, depende de... ¿Cree que en esta coyuntura está cualquier otra cosa que no sea respetar esa cohabitación y dejar que ellos se entiendan o propiciar que ellos se sigan entendiendo? Es lo que debe darle o seguirle dando el éxito al PLD electoralmente hablando. Cualquier otra cosa puede ser un invento o un riesgo. Que puede afectar la unidad, y si esa unidad se resquebraja, cualquier cosa puede pasar. No, claro, tú tienes una situación donde un quebrantamiento de esos liderazgos que pretenda una exclusión de uno u otro va a generar una fricción y va a generar también un debilitamiento del partido gobernante. Entonces, en ese escenario, cualquier situación puede ocurrir, o sea, puede venir un relevo político inesperado, eso claro. Está claro. Es por eso que aquellos que apuestan dentro del Partido de la Liberación Dominicana a la eliminación, por ejemplo, de Leonel Fernández, están cometiendo un error estratégico. Pero no solamente es una imprudencia, porque es un ruido. Si el presidente, que tenía muchas presiones con el caso de Odebrecht, con una serie de cosas por ahí, se supone que lo que quiere es un gobernar tranquilo para poder llevar su obra a puerto seguro. Y entonces esa sea la garantía y terminar bien. Pero eso es un ruido. Lo menos que necesitaría el presidente es que se resquebraje esa unidad y que se introduzcan ruidos dentro de la estructura política. Dentro de la estructura partidaria, porque en algún momento la estructura partidaria sí es el sostén es la base del gobierno, de la gobernabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque un escenario donde un partido político no tiene, un gobierno no tiene apoyo de un partido político, es sumamente débil y frágil. Claro. Con tantos francotiradores. O como pasa con el PRD, que en un momento el partido se convirtió en la oposición al propio gobierno. La oposición al gobierno. O sea, las irracionalidades históricas de ese partido son terribles. O sea, como dice Clemente, son terribles. En este escenario yo no creo que haya mayores niveles de dificultad. O sea, vamos a ver cómo se va desarrollando el proceso, las tendencias están claras, las encuestas están comenzando a dar sus pinceladas,
gente que debió estar muy bien posicionada, ya está corriendo para tercer periodo en términos electorales, internamente no tiene esa fortaleza y tendremos que esperar. En resultado, yo pienso que la República Dominicana sigue siendo un país de gente que, independientemente de lo que mucha gente piensa, de gente muy sabia, con una clase política muy ponderada y con un electorado bastante racional. ¿Cree que puede pasar con esos que son patológicamente, como diría Hipólito, enemigos de Leonel? O sea, su problema es con el PLD, pero especialmente con Leonel. ¿Cómo manejar ese tema? ¿O hasta dónde se pueden llevar un gran chasco los que han estado apostando a eso? A pesar de la sólida estructura que es el PLD, que ha sabido tener vocación de poder y administrarse desde el poder para no salir de él. No, sencillamente que yo diría que hay que manejarlo de una perspectiva de Sigmund Freud y del tratamiento clínico necesario que se requiere para determinado tipo de conducta, porque cuando tú entras en ese campo, entonces entras en el campo de la sinrazón. O sea, es importante que nuestros políticos vean cosas como hay enseñanzas políticas importantes. O sea, en política tú no tienes que terminar siendo enemigo de otro. Claro. O sea, tú eres contrario. Y el contrario políticamente es el que en un momento determinado no comulga con tus ideas o tiene una propuesta política diferente en un país a la tuya. Pero hasta ahí. Hasta ahí. No llevar las cosas no llevar al descrédito personal, familiar, como se quiere llevar aquí. No se puede y no se debe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este tipo de conductas suceden, uno tiene que ver los ejemplos. A veces crea un efecto contrario. De aliados, pero la vida política no está dando la razón, no está enseñando. Hay que aprenderle las lecciones políticas. Impensable políticamente hasta ayer la alianza PLD-PRD. Sí. Balaguer lo llegó a decir, que el enemigo de hoy puede ser tu amigo. Exacto, el contrario de hoy, el contrario de mañana. Y Balaguer lo dijo, yo no tengo enemigos, o sea, yo lo que tengo son contrarios. Sí, porque cuando tú determinas que alguien políticamente es tu enemigo, ya se cerraron todas las posibilidades. Y aquí lo que ha habido muchos enemigos gratuitos, algunos líderes han tenido enemigos gratuitos, que se los han que han terminado en eso por un resentimiento, son unos resentidos sociales, no pudieron trascender porque eran compañeros de tertulia y de chercha y de cosas. Entonces cuando este ciudadano de Villajuana... Por ejemplo, Luis, en esa tesitura, yo siempre he dicho que muchos de los que tenemos pretensiones intelectuales soñamos con construir algo parecido a Funglode, pero no construimos nada chiquito y de repente en vez de celebrarle a Leonel que hizo posible eso, mucha gente que soñó eso mismo la ha entrado a Funglode. Yo he leído artículos de gente que soñó con hacer cosas así, acabando con Funglode, pero ellos soñaron con eso. Pero una cosa más, Clemente, una de mis críticas, ya desde el punto de vista de la vida académica, que es lo que yo hago en el día a día, a la sociedad dominicana, es que la sociedad dominicana quiere desarrollarse solo y a partir de un solo centro de pensamiento, que Funglode. Claro. O sea, aquí no hay, excepto Funglode, un solo centro de pensamiento. Ninguna de las universidades dominicanas constituyen centro de pensamiento de ninguna especie, solo Funglode. Así es. Yo recuerdo... Como decano, tú puedes darle impulso a eso. Bueno, vamos a ver. Te digo que tengo la añoranza de que así sea. Claro. Creo que se puede. Yo recuerdo como ahora, un día que fui acompañando a Tuey de Cans, que el doctor Leonel Fernández lo invitó a darle un paseo por Funglode. Y realmente como el gozo del presidente Fernández era enseñar aquello. Y cómo se maravilló a Tuey, que era un académico también, cómo se maravilló de ver aquello y cómo lo felicitó por aquello que había construido. Entonces hay que ir a ver eso por dentro y de buena intención conocerlo para valorarlo. Por eso yo me interesé en un momento determinado en ir a ver a Punta Catalina. Lo traigo a colación, no por las greñas,
porque ya yo lo vi por dentro y hay que ver aquello para realmente reconocerlo y valorarlo. Sí, lo que decía el presidente Mao, quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Así es. Freddy, gracias por estar con nosotros. Se nos quedan cosas muchas inconclusas, pero eso nos da pie para que volvamos a juntarnos pronto y agradecer el esfuerzo de estar con nosotros y vamos a seguir promoviendo. ¿Cuándo son las votaciones? Son el año que viene, pero hay que comenzar que temprano. Sí, hay que madrugar. Pues vamos a ver un año en esto. Sí. hasta que logremos eso. Sí, no, después podemos hablar en un segmento ya de la parte del contenido propositivo, que es innovador también. Ok. Pues vamos a hacer un programa de eso. Sí. Es que Sondeo te ha asumido como candidato, entonces vamos a estar a sintonizar. Y nosotros no hemos perdido aquí. Nunca hemos mantenido. El que hemos asumido como candidato gana. Excelente. Sí. Lo hemos hecho con los presidentes, con los senadores, con varios rectores de la UAS. Después nos han salido un poco ingratos, malagradecidos. De eso estamos curados ya. Sí. Pero bien, gracias Freddy Castro por estar con nosotros este día. A las 12 de la noche vamos a repetir esta conversación por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Mañana, miércoles, viene el doctor José Manuel Pérez Hernández en su sondeo emocional, enterito, la hora enterita para él, para ver cómo andan las emociones de los televidentes. Gracias, doctor. Nos vamos, nos vemos.